Por primera vez en la historia del Dakar, un equipo 100% aragonés participará en la aventura más dura del mundo. El Coviar Sport debuta con el objetivo de terminar cada etapa y completar los 9.000 kilómetros en la mejor posición entre los vehículos de la categoría amateur. El objetivo personal, por supuesto, es terminar, ¿no? El poder decir que bueno, pues ha habido un equipo aragonés, que en este caso es el primero en automóviles, y que verdaderamente ha sido el primero en ir y el primero en terminar, ¿no? Y esa sería nuestra ilusión y la verdad, eso es por lo que verdaderamente vamos a luchar. Tenemos que ser conscientes de que hay que mantener el coche, llevarlo todos los días a la asistencia y poder salir al día siguiente y ir haciendo etapas. Sabemos que va a ser un Dakar duro porque las pruebas de rally nunca son fáciles, pero bueno, creo que estamos capacitados para daros alegrías. La estructura del Coviar Ride Sport está formada por un Mitsubishi Montero DiD de competición, un coche de asistencia similar al de competición, un camión T4 de asistencia rápida y un camión taller T5 con asistencia y recambio. Estamos ya en la recta final de cara al Dakar y hombre, lo que menos convendría ahora sería tener un vuelco o tener que empezar de cero cuando el coche se acaba de reparar entero y lo próximo que se va a hacer es ya bajarlo este fin de semana para el preparador y dejarlo totalmente ya listo para ir al Dakar. Para la próxima vez que nos montemos en él ya va a ser en carrera. Es el sueño de este piloto, un apasionado de los viajes de aventura y un gran aficionado a la competición todoterreno, que con su hermano Miguel como copiloto culminarán un trabajo de años en los que el equipo ha creado una estructura para afrontar con garantías el Dakar 2010.